estaríamos trabajando ya con la unidad 5, que es la última unidad que tendríamos que, que tendríamos que abordar. Entonces eso es súper importante, me tiene muy contento porque estaríamos acabando prácticamente la unidad 4 y nos quedaría nada más pendiente la unidad 5, que pues ya habla de la etapa o de la época actual, de la época contemporánea, y eso es mucho más sencillo que lo anterior. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Se imaginaron ustedes en algún momento acabar un libro de texto? No, desde la primaria no. No. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces y se van a dar cuenta. Hoy vamos a ver el tema de la cultura y la vida diaria se transforma. La cultura y la vida diaria se transforma. Esta semana no vieron a Jordan García porque no hizo video de este tema. La cultura y la vida diaria se transforma. Bien, pues vamos a iniciar con este tema. Pues con la llegada con la llegada del milagro mexicano, ¿no? Se empezó a transformar la ciudad. Ustedes ya se dieron cuenta que de que nosotros teníamos muchos lugares que tenían como características rurales, empezamos a migrar a las ciudades y empezó a cambiar el paisaje que nosotros conocíamos, ¿no? Nuevos patrones de consumo y popularización de la tecnología es el primer subtema de la cultura y la vida diaria se transforma. Pues una de las causas por las que se generó esto fue porque la industrialización generó la urbanización. En donde había industrias, se empezaron a generar esas ciudades. Y estas ciudades provocaron cambios en el paisaje. Por ejemplo, empezaron a generarse estas ciudades en donde había rascacielos, en donde había avenidas, calzadas, y obviamente empezaron a tener la necesidad de establecer fábricas alrededor de estas ciudades en donde estaban estos rascacielos, y para poderse trasladar de un lugar a otro tuvieron que empezar a aparecer estos automóviles o el transporte público, y esto generó necesariamente un impacto ambiental en la zona. ¿Qué es lo que pasó con esto? Pues que se empezó a generar contaminación y necesariamente se abrió esta posibilidad del impacto ambiental, ¿no? Y bueno, pues esta urbanización expandió las ciudades. Ustedes han visto, o más bien hoy conocen a la Ciudad de México, y la Ciudad de México ya no es considerada nada más así como que, no sé, Gustavo Madero, Iztapalapa, sino que esta gran ciudad ha alcanzado, por ejemplo, la parte de Aragón, la parte de Impulsora, que de pronto era Estado de México y era la periferia, y que hoy está considerado como parte de este sistema urbano en el que nosotros nos encontramos inmersos. Y no nada más Aragón, probablemente algunas ciudades de Querétaro, alguna parte de Hidalgo, forme parte del área metropolitana de la que nosotros formamos parte, ¿no? Estas expansiones de las ciudades, obviamente, que llevaron a la utilización de barcos, trenes, aviones, autobuses, y que se generaran carreteras para el transporte de mercancías. Entonces, a partir de que termina o concluye la Revolución Mexicana, esto es, aquí dice, se fomentó el consumo después de la Revolución Mexicana. ¿Qué sucedió? Que había muchos anuncios en la prensa, después en la radio y más tarde en la televisión. ¿De qué había estos anuncios? De ropa, de alimentos, de muebles, de joyas, de juguetes, de máquinas, de coches. Eso es que se fomentó el consumo. Compre este refrigerador, es un artículo de primera necesidad.
las estufas Mave. Oigan, no sé si ustedes se dan cuenta, pero hoy en 2020, 2021, ya no es necesario anunciar estufas. Díganme un anuncio de estufas en la televisión que hayan visto. Los de Coppel. No, pero ni los de Coppel anuncian estufas. Los infocomerciales. ¿Sí me explico por qué? Porque hoy se ha convertido en un artículo de necesidad básica o de primera necesidad tener una estufa en la casa. Pero en aquel entonces estábamos todavía utilizando, después de la Revolución Mexicana o en el periodo de transición entre la Revolución Mexicana y la etapa de pacificación, se ocupaban estufas de petróleo. Pregúntenle a los abuelos que todavía les alcanzaron las estufas de petróleo o que todavía utilizaron los quinqués para poder alumbrar o las velas para poder alumbrar sus espacios. Entonces, después de que termina la etapa de la revolución, empiezan estos anuncios a generar esta necesidad. Ahora, hablamos del 39 al 45, en donde termina la Segunda Guerra Mundial. No había alimentos tan populares, por ejemplo, como el atún o los duraznos en almíbar, porque esos alimentos se procesaron, se enlataron y fueron llevados al frente de batalla para que los soldados pudieran tener una adecuada alimentación en el frente de batalla. Es decir, todos esos alimentos nos los vendieron después a través de estos anuncios de prensa y nos dieron como la posibilidad de tener un poco de mayor comodidad, porque si antes no había refrigeradores y si antes no había alimentos enlatados, imagínense cómo es que pudieran conservar los alimentos. No sé si ustedes sepan, pero lo que les hacían a las carnes era salarlas. Les ponían mucha sal y las ponían a secar para que no se echaran a perder. Entonces, fíjense nada más cómo todo este consumo se fomentó después de la Revolución Mexicana. Compraban más las clases altas, es decir, las clases alta y media querían tener el modelo del American Way of Life. American Way of Life quiere decir el modo de vida americano. ¿Y qué era el modo de vida americano? Seguramente trabajar en una plantación y sembrar maíz, limón y calabaza, chile y tener a los puerquitos y a las gallinas. ¿Ese era el modelo de vida americano? Es pregunta, ¿eh? No. No. ¿Cuál era el modelo de vida americano? ¿Alguien podrá imaginarse? Pues vivir como en Estados Unidos. Vivir como en Estados Unidos, es decir, entre rascacielos, las grandes ciudades, los automóviles, los taxis, ir a trabajar en alguna empresa en donde se vendieran acciones, regresar a la casa, ver televisión, sentarte en el sillón. Ese es el modelo de vida americano. A ver, poder abrir una cerveza, sacarla del refrigerador y tomar cerveza viendo televisión. Ese es el modo de vida americano. Los americanos empezaron a tener un modo de vida diferente al de los mexicanos a través del crédito. Los americanos se endeudaron para tener un coche, para tener un refrigerador, para poder tener teléfono, para poder tener todas las comodidades que ellos soñaban tener una casita con un jardín, tener un coche, una esposa. Ese es el tipo de vida del American Way of Life. Y tener dinero para el futuro, tener dinero para poder salir de vacaciones, para poder llevar a los hijos a las escuelas privadas, y a eso empezaron a aspirar aquellas personas que vivían en el México de aquella época. Los obreros, los campesinos y los sectores populares no tenían este modelo de American Way of Life, el estilo de vida americano. Ellos llevaban un estilo de vida precaria. Muchas de nuestras actividades actualmente giran alrededor del consumo generado a través de este American Way of Life. Por ejemplo,
sin importar, dice aquí, no importando el medio ambiente, la salud o la pobreza del resto de la sociedad. La idea era tener ese American Way of Life. Un ejemplo muy, muy particular. Sin importar, ¿no? Si es más caro o no es más caro, se empezaron a generar los centros comerciales y el consumo se daba adentro de esos centros comerciales. El asunto de ir al cine, sin importar si había pobres o no había población pobre, y hoy es algo que hemos heredado mucho de nuestra cultura en este American Way of Life. Ok. A mediados de 1940, muchachos, aparecen los supermercados. Y entonces viene una nueva modalidad que se llama el autoservicio. Había productos más higiénicos y de mayor variedad. Y también llevaron los alimentos procesados o enlatados al supermercado. Y este era un término muy novedoso, el autoservicio. El que yo pudiera tomar de la tienda lo que yo necesitaba. Porque antes era un dependiente, alguien que trabajaba en la tienda el que nos daba los productos. Y esto ha seguido evolucionando y ha seguido evolucionando de manera extraordinaria a tal forma de que muchas personas están siendo desplazadas de sus trabajos porque están siendo sustituidas con máquinas. Una de las últimas cosas que me ha tocado ver en este sentido es aquí en Walmart Las Américas. No sé si en determinado momento les haya tocado a ustedes verlos, pero antes había una fila rápida, en donde se pagaban productos, poquitos productos, 10 productos creo que eran. ¿Les tocó ver eso? Sí, Sí, Okay. en la bodega Aurrera. Aquí, también en Las en el Américas, Sí, profe, sigue viendo. aquí en el Walmart Las Américas ya no hay filas rápidas. ¿Qué hay? ¿Alguien ha venido aquí al Walmart de las Américas? Sí, vivo de este lado, Kevin. Últimamente yo no he ido. Fui como en diciembre, pero no me acuerdo haberlas visto. yo ni he ido para allá. No se preocupen, fíjense bien, ahora hay una zona de autopago. ¿Cómo es una zona de autopago? Hay unas cajas con unos lectores de códigos de barra, tú pasas los productos y hay una máquina, bueno, pues como en la practicaja, en donde metes los billetes y te dan el asunto del cambio, igualito que en las practicajas. Las practicajas es otra forma en donde, si ustedes se dan cuenta, la modernidad nos está rebasando, nos está alcanzando. No, ya no es un rancho, ya es la ciudad, Dafne. No es cierto. Muy bien, pues aquí al final, a finales del siglo XIX, pues la electricidad transformó la vida social. Antes de eso, muchachos, en la ciudad, aquí en muchas zonas rurales de México, se utilizaba gas y petróleo. Y estos elementos desplazaron al carbón, porque antes se calentaban las estufas con leña. Y entonces se cambió toda esta vida social porque aparecieron los focos, las planchas, las lámparas, las lavadoras, las cafeteras, las aspiradoras, los sartenes, los refrigeradores, cosa que no existían antes de que empezara a tener esta transformación, sobre todo en el gobierno de Miguel Alemán. ¿Sale? En 1920 el gas se generalizó para su uso doméstico. Fíjense, es en 1920. Antes de eso se utilizaban los anafres, las estufas de petróleo, las estufas de leña. Y los calentadores, con la aparición de los calentadores, pudo haber las regaderas que hoy ustedes tienen en sus casas. Pero antes de 1920, la gente se bañaba a cubetadas o calentando su agua en las estufas de leña o de carbón o de petróleo que tenían en casa.
Igual las planchas, ¿no? El uso de planchas de hierro que eran calentadas primero con el carbón para después poder planchar la ropa. Hoy es una maravilla poder tener la cuestión de la electricidad. Sin embargo, como hemos ido avanzando, ha sido muy difícil observar estos avances en la tecnología. Hoy ustedes no se imaginan, a ver, voy a empezar con algo, sin internet, ¿no? Y sin la luz, y sin el teléfono, y sin la televisión, y sin el radio. Y Por ejemplo, maestro, yo cuando voy al pueblo, allá con internet, pues yo estoy bien, porque pues me distraigo de que me invitan a ir a, no sé, como allá bueno, en el pueblo a donde voy, pues es de donde sacan la rosa y todo eso, pues a veces me invitan o a veces a sacar a los borregos y así, y pues allá es más entretenido, ¿no? Que aquí pues no tienes prácticamente a dónde salir. ¿en dónde está el rancho? En Toluca, en Villa Guerrero. En Villa Guerrero, ok. Súper importante eso que tú dices, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que está, a mí me encanta la vida del campo, me gusta ver la naturaleza, el asunto del ganado, de poder ver los cultivos, de poder ver cómo sale el limón, de cómo sale la naranja, de cómo sale la canela. ¿Alguna vez ustedes han visto cómo se hace la canela, cómo cortan la corteza de la canela y lo ponen a secar y solita se enrolla? Me encanta eso. Sin embargo, no todos tienen esa visión o esa forma de vida, ¿no? Y para muchos sería muy difícil este, vivir o tener una vida diferente a la que hoy llevan en la ciudad capital. Fíjense bien, ¿eh? Para 1940, la mitad de la población no acostumbraba a bañarse con frecuencia. Bueno, hoy todavía en algunas escuelas de México, no en el Estado de México, no en la 633, ¿verdad? En otra escuela, no están acostumbrados a bañarse con frecuencia. Bien, pues con esto viene una nueva dimensión de las comunicaciones y los transportes. Por ejemplo, el teléfono a mitad del siglo XX se generalizó el uso del teléfono. Hoy ustedes me dirán, maestro, pero pues es que hoy todos tenemos teléfono y no teléfonos fijos, sino teléfonos celulares. Imagínense, ¿no? Tener que, por ejemplo, no poder salir de la casa para contestar una llamada. O, por ejemplo, tener que pararse en una caseta telefónica y poner 2 pesos, 3 pesos para poder hacer una llamada telefónica, ¿no? El automóvil aparece en la primera década del siglo XX. Aparecen las primeras líneas de autobús y dejan de usarse los tranvías, que eran muy importantes en el Porfiriato. A finales de 1960 surge la idea del metro. Ahora, con este gran problema que se vino en la línea 12, en 1960 surge la idea del metro. O sea, el metro de la ciudad no es un transporte que sea tan viejo como el de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Del 60 al 2000, ¿cuántos años hay? 40. Como 40 años. 40. Y del 2000 al 2021, otros 21 años. En total son 60, ¿no? 61 años. 66 años. Y Tiene. algunas que ya tienen siglos no se han caído y las más recientes son las que se destruyen. Porque hay negligencia en la construcción. Te puedo decir, por ejemplo, Dafne, que las estaciones que están entre Tacuba, el Metro Normal, todo lo que es San Cosme, toda esa zona, había un gran reto porque el suelo es muy fangoso. Y entonces lo que hicieron los ingenieros fue utilizar el principio de Pascal para poder rellenar esos espacios y que no se hundiera el metro. Es toda una historia la que hay alrededor de este transporte público. Bueno, pues ahí empezaron a ampliarse las carreteras, ¿no? Con el milagro mexicano. Aquí está es milagro mexicano. ¿Por qué? Porque había dinero. Y si en 1940 había 90,000 autos,
Para 1970 había más de 1 millón de automóviles en la ciudad capital. Los medios de comunicación, muy importante, por ejemplo, era el periódico al principio, que era controlado por el gobierno y se sostenía de la publicidad, y el gobierno hacía publicidad en ellos. Entonces, si el gobierno no hacía publicidad en ellos, entonces tronaban los periódicos. Sin embargo, después apareció el radio y después la televisión, y hoy en día dicen que la televisión y el internet sobre todo son el tercer poder o el cuarto poder, porque a través de esos medios se pueden generar pues muchos movimientos sociales. Es por ello que no sé si ustedes sepan que en Colombia está habiendo una serie de problemáticas. El día de ayer, antier, salían noticias en el internet. ¿Alguien se ha enterado de estas noticias? Sí. Sí, algo que de la reforma, no sé qué, Fiscal. que no estaban de acuerdo con el presidente y se empezaron a manifestar, que hicieron un toque de queda y el que saliera luego los mataran. En sí, el gobierno dejó al país en el ejército. O sea, se lo dejó el ejército y los están matando. Y no sé si ustedes sepan que les están cortando el internet para que no suban y no manden y no envíen las noticias al resto de la población, al resto del mundo. A lo que estoy escuchando, lo poco que están logrando subir, lo están compartiendo. De hecho, hay demasiadas publicaciones en todas las redes sociales y están diciendo que compartan y cada vez salen más y más y más. Y no se da miedo porque no sé, ya tenía mucho que no pasaba algo tan feo y luego en plena pandemia, no, qué feo. Y entonces dense cuenta cómo hemos evolucionado de este tiempo en donde el gobierno podía controlar el periódico y hacer que nadie se enterara, a una época en donde está tan abierta la información que no pueden ocultar que un metro de la ciudad se cae. Por ejemplo, el asunto del problema con el metro estaba sucediendo y a los 2 minutos nosotros ya estábamos teniendo, yo creo que ni siquiera a los 2 minutos, inmediatamente estábamos teniendo nosotros la información de lo que había sucedido. Bien, vamos viendo la evolución entonces de todos estos elementos. Vamos a quedar con los medios de información y entretenimiento para poder ver rapidísimo de aquí. Vamos a ver cómo se modificaron las tendencias artísticas. Hola muchachos de tercero de secundaria. Tomen nota, por favor, para anotarlo, para que les pueda preguntar. Estos son los temas que vamos a ver de la semana 18 al 22 de mayo. El primero es nacionalismos a las tendencias artísticas actuales. El segundo, la mujer en la sociedad y en el mundo laboral. Tercero, las diversiones a lo largo del tiempo. Del nacionalismo a las tendencias artísticas actuales. Este tema lo van a encontrar en su libro en la página 243. Si no tienen el libro, aquí yo les voy a exponer la información para sus evidencias, para sus trabajos en Classroom, o de otra manera pueden buscar en otra fuente en internet. Como una creación a la política porfirista que había privilegiado al capital extranjero sobre el nacional y fomentando la influencia cultural europea, sobre todo francesa, en nuestro país surgió el término de la Revolución Mexicana, la tendencia a renovar la esencia nacional. Fue José Vasconcelos, secretario de Educación, durante el gobierno de Álvaro Obregón, a quien dio mayor impulso a la educación con un sentido profundamente nacionalista. Lo hizo incluso una redefinición de lo mexicano. Introdujo el concepto de la raza cósmica para referirse al mestizaje mexicano. Vasconcelos fomentó el muralismo como un vehículo educativo e ideológico, cuyo objetivo era instruir a un pueblo que en su mayoría no sabía ni leer ni escribir. Mediante este movimiento cultural se pretendía inculcar en la población una conciencia social, enseñándole a valorar costumbres y fomentar un orgullo propio. Los representantes más significativos del muralismo mexicano fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. La obra vasconcelista se extendió pronto a otras ramas de esta cultura
Escritores, músicos y pintores estaban influidos por el espíritu nacionalista y lo transmitían a través de sus obras. El expresionismo, el dadaísmo, el cubismo y el modernismo ejercieron su influencia en ellos, incluso adquirieron también un carácter nacionalista. En el campo de la literatura se pasó de la novela de la Revolución, que narraba la vida cotidiana de sus protagonistas. En 1960 fue cuando surgió un boom latinoamericano. Siguiente tema, la mujer en la sociedad y en el mundo laboral. En el México prehispánico, las mujeres se encargaban de la organización familiar y de educar a sus hijos hasta los 7 años y a sus hijas hasta una edad adulta. Hubo desde luego excepciones, como el caso de las mujeres al enviudar. Podían heredar una encomienda y se encargaban de su manejo. También hubo intelectuales, como lo fue el caso de Sor Juana Inés de la Cruz. Las mujeres mestizas y las negras, por su parte, se dedicaban al servicio doméstico. Las mujeres desempeñaron un papel importante a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, fue hasta el XX, y sobre todo en México, postrevolucionario, cuando se empezó a reconocer y a valorar este papel. Ahora bien, aunque la ley consignaba la igualdad entre el hombre y la mujer, en realidad no fueron tratadas de manera equitativa con respecto a los hombres, y en muchos esta diferencia permanece en la actualidad. Las diversiones a lo largo del tiempo. Todas las personas buscamos la manera de tener momentos de diversión, ya sea para jugar con amigos, ir de paseo, disfrutar una buena película, leer o charlar con la familia. La afición por ciertas diversiones se modificaron a través del tiempo. En buena medida, esto se debe a la clase social que lo practicaba, los gustos de cada época o los adelantos científicos o tecnológicos. En cambio, otras han permanecido casi intactas desde la época prehistórica y la colonia. Por ejemplo, los paseos dominicales por plazas, calles y parques. El paseo fue desde la época novohispana y a lo largo de los siglos XIX y XX uno de los entretenimientos preferidos de los mexicanos. Otra forma popular de divertirse eran los días de campo. En la primera mitad del siglo XIX se inventó la bicicleta, que no solo fue considerada en muchos lugares del mundo como un medio de transporte personal, sino también como un vehículo de paseo, y uno de los juguetes preferidos de los niños. El ciclismo se convirtió muy pronto en un deporte. Los adelantos tecnológicos del siglo XX introdujeron nuevas diversiones. Por ejemplo, en la segunda mitad llegaron los videojuegos, cuya popularidad los ha convertido en un importante entretenimiento para niños, jóvenes y adultos. El desarrollo tecnológico de la primera década del siglo XX ha traído nuevas posibilidades a los entretenimientos electrónicos y virtuales, como jugar al mismo tiempo con alguien que está en otra ciudad o incluso en otro continente. Perfecto, pues ya vieron algunas de las transformaciones que existieron a lo largo del tiempo y voy a terminar con el apunte. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. Perfecto, pues hubo medios de información y entretenimiento, el cine, la radio y la televisión, que en 1920 el cine, por ejemplo, desbordó las expectativas. Primero solo era el cine para las clases altas, después ya fue que todos fueron teniendo acceso. Hoy en día, díganme quién no ha ido al cine, ¿no? Y quién no ha buscado divertirse por ese medio. Y había diversos géneros en el cine, pero al principio las películas eran mudas y eran acompañadas por orquestas en vivo. En 1931 se integró el audio a estas películas. En 1940 viene la época de oro del cine nacional, del 40 al 60. Son 20 años. Antes de comenzar las películas, muchachos, había noticieros en donde pues se daban las notas más importantes de lo que estaba sucediendo en la ciudad capital. En la radio se daban también programas de entretenimiento, de noticias, programas educativos. Había radionovelas. Las novelas en realidad empezaron como en la parte de la radio y pues había una hora para la novela en el radio. Primero, igual, solo las clases altas, las familias se reunían alrededor de la radio antes de ir a dormir.
Para 1940, la radio tenía 90 estaciones comerciales y 12 gubernamentales. Para 1960 había 3 millones de radios en todo el país. En la década de 1950, muchachos, un mexicano, Guillermo González Camarena, inventó la televisión a color. Antes de los 50, la televisión era en blanco y negro y fue un mexicano el que tuvo el privilegio y el orgullo de darle al mundo la televisión a color. Hoy ustedes conocen inclusive que si el HD, que si 1070, la resolución de 1070 por 1080, etcétera, etcétera. En 1959 se creó Telesistema Mexicano con 20 estaciones. Este Telesistema Mexicano ustedes lo conocen como Televisa. Se hicieron programas educativos para telesecundaria con la creación de la televisión. En el 68 se transmitieron los Juegos Olímpicos y en el 70 el Mundial del Fútbol. La televisión fue reemplazando al radio con el paso del tiempo. Hablamos aquí, déjenme ver si está. Hablamos aquí, por ejemplo, de en este cine de oro nacional, las películas de Cantinflas, las películas de Sara García, las películas que tienen que ver con los tres Huastecos, los tres García, que seguramente ustedes han visto en algún momento de su vida. Déjenme ver si tengo esa parte arriba. Y además en los teatros, antes de que existiera el cine, se iban a las carpas y ahí conocían a Cantinflas, a Resortes, a Clavillazo. Pregúntenles a algunos de sus abuelitos, a lo mejor algunos de ellos todavía vivieron esta época y esta etapa de las carpas. No, creo que no lo anoté, pero a eso se refería con todo este rollo. Bueno, pues antes había teatro de variedades. Aquí está, las carpas, las bailarinas, lo de dos tipos de cuidado. Muy bien, Dafne. Teatro de variedades, carpas, bailarinas, cómicos famosos, salas de cine. En las salas de cine, muchachos, se pasaban peleas de box. También se programaban fiestas religiosas. Lo que les manejaron en el video. Había caminatas por los parques, sobre todo esos parques que se crearon en la época del Porfiriato. Se realizaban días de campo, se iban a corridas de toro, a carreras de caballos. Aparecieron los primeros clubes sociales y deportivos. Creció la clase media que adquiría. ¿Tú cómo te das cuenta de que eran clase media? Porque podían adquirir coches, televisiones, refrigeradores, teléfonos, radios. Podían ir de vacaciones, podían poner a sus hijos en escuelas particulares. Se fomentó mucho en esta etapa el turismo y aparecieron muchos centros comerciales que hoy en día, muchachos, proliferan por todos lados. Se iban de vacaciones a Cuernavaca, a Veracruz, a Acapulco, al lago de Chapala, y también empezaron a hacerse famosas las visitas turísticas a las zonas prehispánicas, a las ciudades coloniales. Por ejemplo, en 1964 abre sus puertas el Museo Nacional de Antropología. En el caso del deporte, alcanzó uno de sus mejores momentos. Se generaron deportivos, federaciones, deportivos locales. El ciclismo fue algo que tuvo un boom en nuestro país. Se abrieron albercas y se organizaron campeonatos de básquetbol, béisbol, voleibol, fútbol. En 1968 todo esto culmina con los Juegos Olímpicos en nuestro país. Algunas de estas organizaciones, muchachos, se han ido perdiendo a través del tiempo en nuestro país. Ya no es tan conocido o tan sabido la cuestión del béisbol y el voleibol. Para 1970 se da el campeonato o el mundial de fútbol. Todavía me siguen escuchando, ¿verdad, Dafne? Sí, profe. Ok. Se crean universidades públicas y se da la educación tecnológica. Por ejemplo, en 1936 se crea el Instituto Politécnico Nacional con el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1929 viene la autonomía de la UNAM.
En 1943 se expropian algunos terrenos ejidales para construir Ciudad Universitaria, que se inaugura en 1952. Y en esta zona existen murales de Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Juan O'Gorman. A esta Universidad Nacional han cursado por ella desde Miguel Alemán hasta Carlos Salinas de Gortari, que se graduaron en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya, ¿qué será? Enrique Peña Nieto no, Vicente Fox no, Calderón no lo sé, pero prácticamente todas estas personas se graduaron en la Universidad Nacional. En 1960 allá existían 22 universidades estatales. Y el último tema que tiene que ver con la consolidación de una educación laica. En el siglo XX se fortaleció la sociedad laica, muchachos. El Estado respeta las distintas religiones, pero no asume ninguna. Y en el tema de educación no promueve la religión, no se discrimina por la religión, no hay fiestas religiosas dentro de las escuelas, a menos que sean particulares. Viene en 1959 la creación del libro de texto gratuito. Bueno, era la creación del libro único y obligatorio en el cual se respetaba el laicismo y había temas controversiales como la educación sexual, que hoy sigue teniendo un estigma importante. Y lo que vimos precisamente en el video tiene que ver con el nacionalismo a las tendencias artísticas actuales. Había símbolos específicos que nos identificaban como mexicanos: las artesanías, los charros, las chinas poblanas, los mariachis, las tehuanas, los trajes típicos, los corridos, el pasado prehispánico. Sin embargo, todo esto se fue borrando con el estilo de vida americano. Ya no queríamos parecer charros o que en el mundo nos vieran con pistolas y con sombreros, sino que nos vieran como gente moderna. Decía por ahí el otro día Alejandro, ¿no? Porfirio Díaz mandó regalar un montón de pantalones de mezclilla para que los indígenas que estaban por la calle, que utilizaban todavía pantalones de lona o pantalones de tela de esa blanca, no parecieran indígenas y nuestro país se viera como más industrializado, ¿no? En 1920 se da el muralismo en la pintura, que es impulsado, como lo vieron en el video, por el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, y están aquí los personajes: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, que pintaron la historia de México, el pasado indígena, el sufrimiento del pueblo, la revolución, las reformas sociales, la identidad mexicana, la lucha agraria, las luchas o los movimientos obreros, el desarrollo industrial y la justicia social. En el caso de la literatura nace la novela revolucionaria, por ejemplo. Una de las más emblemáticas que siempre les preguntan es Los de Abajo, escrita por Mariano Azuela, o La sombra del caudillo, escrito por Martín Luis Guzmán. De estos dos, pónganle un asterisco, pónganle de otro color, porque seguramente se los preguntan en el examen Comipems. En música teníamos los corridos que contaban historias de la revolución. Se retomó música de Juchitán, los sones jarochos, el mariachi, el jarabe tapatío, las bombas yucatecas, los guapangos veracruzanos, cosa que hoy sigue teniendo o seguimos manteniendo en la actualidad. Algunos de los músicos más reconocidos de la época: Manuel M. Ponce, Silvestre Revuelta, Carlos Chávez, que fue el fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1928, y viene la época del cine de oro mexicano. Aquí está lo que les decía, ahí está el detalle: los Tres Garcías, Nosotros los Pobres. Vienen personajes como Tintán, Jorge Negrete, Pedro Infante. ¿Quién no se acuerda de Pedro Infante? Personajes o artistas como Sara García, María Félix, Dolores del Río. Más o menos por la década de los 50, muchachos, empezó a cambiar el arte y empezaron otros pintores, por ejemplo, Juan Soriano, María Izquierda, Pedro Coronel, Frida Kahlo, muchachos, Francisco Goiti y Rufino Tamayo, a cambiar el estilo
de arte que habían tenido con el muralismo. En el caso de los escritores aparece Octavio Paz, Juan Rulfo, Octavio Paz con El laberinto de la soledad, Juan Rulfo con El llano en llamas. Algún día, si tenemos la posibilidad, les voy a leer un poco de El laberinto de la soledad de Octavio Paz. En la segunda mitad del siglo XX aumenta la influencia de Estados Unidos y entonces se empieza a desdibujar nuestra nación como parte de las costumbres y tradiciones que teníamos en el México antiguo y se desdibuja el nacionalismo. Y se cierra este tema diciendo esto, ¿no? Las familias de clase media no querían parecerse al charro o a la china poblana, sino a los vecinos del norte que aparecían en los anuncios como familias felices con casas, coches, estufas, peinados y vestidos a la moda. Muy bien, muchachos, ¿cómo ven el recorrido que hemos hecho el día de hoy en cuanto a la cultura y la vida diaria se transforman? Para mí estuvo interesante. Efectivamente, muy interesante. Muy interesante. El aprendizaje esperado tenía que ver con reconocer los elementos del nacionalismo revolucionario que vieron en el arte y la educación y cómo se fueron transformando a lo largo del tiempo y valorar su importancia. Ya algunos de ustedes reconocieron pues algunas de las características que les marcaba aquí, ¿verdad? Bien, muchachos, vayan colocándome en el chat, por favor, por apellidos, su nombre para poder tomar la asistencia del día de hoy. Recuerden que nos vamos ya a la unidad número 5 y final de nuestro libro de historia. Los que van colocando su asistencia pueden ir saliendo. Les agradezco mucho, muchachos. Hasta luego, maestro, que tenga buen día. Hasta luego, maestro. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, maestro. Nos vemos, Lalo, cuídate mucho. Hasta luego, maestro.